Hermanos, ya estamos en el día 34. Que la paz y la misericordia de nuestro Padre y Dios y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de nosotros, hermanos. Antes de empezar a leer lo que nos corresponde para el día de hoy, pongamos este tiempo en manos de nuestro amado Padre. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por permitirnos estar nuevamente aquí para compartir tu palabra, leer tu palabra que corresponde al día 34 de este plan de lectura para terminar de leer la Biblia, toda la Biblia en un año. Señor, te pedimos que seas tú tomando el control de este tiempo, que sea tu Santo Espíritu quien nos dirija al entendimiento y discernimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a alimentarnos cada vez más de tu palabra y que nuestra fe aumente cada vez, Señor, que leamos tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, para el día de hoy vamos a leer el capítulo 35 del libro de Génesis, Job, capítulo 2, el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6 y el libro de Romanos, capítulo 6. Génesis 35. Dios bendice a Jacob en Betel. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que han dado. Así dieron Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba en Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación conjunta de naciones procederán de ti, y reyes y saldrán de tus lomos, y la tierra ha dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Muerte de Raquel. Después partieron a Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Dio a luz Raquel
y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Los hijos de Jacob. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lía, Rubén el primogénito, Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lía, Gad y Ased. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Muerte de Isaac. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Esaú y Jacob, sus hijos. Ahora, hermano, vamos a leer Job capítulo 2. Aconteció que al otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún tienes tu integridad? Entonces le dijo su mujer, ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado. ¿Qué pues recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido venir juntos para condolerse de él y para consolarle.
los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Ahora, hermanos, vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6. Jesús en Nazaret. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían discípulos. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas y muchos oyéndolos se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después, misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y le dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si algún lugar no os recibiereis, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Muerte de Juan el Bautista. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en la cárcel, y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe y su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. Y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban en la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te daré, y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo:
quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Alimentación de 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca en un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes de ellos, se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, los discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y coman pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, le dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces y lo que comieron eran 5,000 hombres. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar a una barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús sana a los enfermos en Genesaret. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret,
y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, y donde oían que estaban, y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ahora, hermanos, ya para terminar, vamos a leer el capítulo 6 del libro de Romanos, el libro de Pablo a los romanos, la carta de Pablo a los romanos. Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos en Cristo y creemos que también viviremos en él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Gloria a Dios. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, ni presentaos vosotros mismos, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Hermanos, hemos terminado las lecturas que corresponden al día 34 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Vamos a orar, hermanos, ya para entregar este tiempo. Padre, gracias. Gracias por habernos permitido leer tu palabra y saber que nuestro espíritu se alimentó y se fortaleció. Gracias, Señor, porque hemos entendido que ya nosotros estamos muertos para el pecado, que cuando tú venciste en la muerte y resucitó tu cuerpo glorificado, ya el pecado en nosotros no debe reinar nunca más. Ayúdanos, Señor, a alimentar cada día más a nuestro espíritu para que se fortalezca en ti. Espíritu Santo de Dios, conéctanos, llénanos cada día más de tu fuerza, de tu fortaleza, para poder estar atento a las acechanzas del enemigo y huir del pecado, resistirlo, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos cada día a ser más fuertes y permanecer firmes en tu palabra. Ayúdanos a presentar nuestro cuerpo como instrumentos de justicia y no como instrumentos de impiedad ni para el pecado. Nos entregamos a ti, Señor, todo nuestro ser, toda nuestra alma, cuerpo y espíritu te pertenecen, Padre. Haz con nosotros lo que tú quieras hacer, tu perfecta voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado. Nos vemos el día de mañana, si el Señor lo permite, si antes no viene por nosotros. Bendiciones, hermanos.